te llevo al primer tema de nuevo. Vos decís, el presupuesto se va a aprobar. ¿Cómo se va a aprobar si no tienen 2/3 para la reconsideración? Y sin... No digo que, no, más bien creo que es difícil que se pueda aprobar. Claro, sí. Porque creo que ha sido muy bien calculado por parte de cierto sector del levismo generar esta jugada para centralizar la atención política en ellos, ¿no? Si te das cuenta, en el procedimiento, ellos podían haber aprobado esto el día que se puso en el plenario. El levismo, los duros del grupo Evo, claro, rechazan, concentran el tema de la atención porque el gobierno inmediatamente tiene que ir a atenderlos, decir, oiga, ¿cómo han rechazado esto? ¿No es cierto? Y ya establecen una suerte de corresponsabilidad en la aceptación para reponer la ley a través de los 2/3. O sea, ¿qué significa esto? En los tres grupos, la oposición, el levismo y el arcismo, entonces estos tres factores, el levismo logra concentrar la atención en la primera ronda, digamos, en el día de la primera votación, va el gobierno a atenderlos, a ver sus demandas y qué más habrá de por medio, ¿no es cierto? Pega y en función de eso, ahora tú le pones la carga a la oposición en diputados para que sean parte de los 2/3. Entonces, ahí hay dos espacios. O hacen una jugada nocturna de esas típicas que a las 3, 4 de la mañana, cuando no está la oposición, aprueban con 2/3 de los presentes, o simplemente van al proceso, no se dan los 2/3, y al cabo del tiempo, creo que después de los 60 días o antes, ya por constitución se asume el presupuesto, ¿no? Sí, bueno, pero el tema es que si Comunidad Ciudadana no se levanta y se siguen sentados, hoy día los únicos parlamentarios que estaban ahí como para hacer un acto testimonial eran todos los titulares en diputados con sus suplentes, algunos eran suplentes, pero todos estaban en el hemiciclo. Eso te está diciendo que no están dispuestos a aceptarle lo que venga al gobierno. Este presupuesto es terriblemente centralista y mira el problema, es muy de poder ejecutivo. Arce tiene un montón de plata de libre disponibilidad y tiene la posibilidad encima de seguir sacando ciertas partes más de economía para manejarla él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque si no se aprueba, ojo, si no se aprueba la reconsideración, nos quedamos sin presupuesto y teníamos que aplicar el mismo del 2022. Ya hay automaticismos dentro de la Constitución, o sea, se mantiene el 22 y tú tienes básicamente si mantienes el 22 hay reformulado, pero básicamente el 22 lo puedes adornar siendo el 23. Así que yo no veo, creo que es más el golpe político, Carlos, que el hecho en sí del presupuesto. Es el golpe político que presenta ya batalla abiertamente el levismo ante una coyuntura del manejo político nacional, y porque claro, están teniendo conflictos en ministerios, están teniendo conflictos en diferentes escenarios donde había una suerte de compartir espacios, y ahora están acorralando a los que parecen ser más leales a la línea de Evo. Entonces, esta es una coyuntura más de fondo, pero lo complicado de esto, Carlos, es que la disputa de un partido interna le está haciendo daño al país. Ese es el verdadero problema. Sí. Ese es el problema. Ese es el problema de fondo. O sea, una vez más vuelve a ser el partido por encima del país para controlar gobierno y Estado. O sea, es en función del partido, de esta casta de poder, de este grupo de poder, que antes podrían tener otros nombres, pero hoy día se ha conformado así. Y han cometido el grave error de olvidarse de gobernar para la gente. Ahora ya están gobernando y ya está certificado que están gobernando para ellos y no para la gente. Ahora, los veo muy nerviosos y algunos hasta dubitativos. El otro día, el otro Arce, Héctor Arce, que tiene el mismo nombre del embajador en Estados Unidos, en Naciones Unidas,
Héctor Arce era muy duro contra el gobierno y hoy pide que haya un pacto y que se sienten a conversar porque es urgente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está tan mal el MAS? ¿O el evismo? Buena tu consulta. El síntoma, claro. 3 síntomas yo vi en el discurso del comandante del ejército. 1, o se está yunqueando para salvarse de algún problema personal, administrativo. 1. 2, o el problema del MAS es muy complejo que le está dando una mano al presidente sobre este falso debate del separatismo. Y 3, evidentemente que tiene una genética golpista este comandante. Y dicho esto, está en un momento de incertidumbre ante la coyuntura nacional, ante un posible quiebre nacional, y está dando un mensaje a sus Fuerzas Armadas, ¿no? Esos 3 temas, yo los vi. 1, crisis personal del señor, que para yunquearse le salven de algún problema administrativo. 2, profunda crisis de partido, donde el comandante toma parte en favor del presidente. O 3, la crisis y la coyuntura está tan complicada que está dando un mensaje a sus Fuerzas Armadas, siendo él de ejército, pero está dando un mensaje, porque eso lo vio todo el mundo, un mensaje a todas las Fuerzas Armadas para estar atentos, ¿no es cierto? Y me pareció algo realmente, yo de tiempo en toda la era democrática, nunca se escuchó un discurso como ese, o sea, nunca, ni en los principios del 82, cuando todavía era endeble la democracia, se escuchó a un militar generar un discurso tan furibundo, tan antipatriota, porque hacer patria pues es respetar la democracia y respetar la libertad de opinión y la constitución política del Estado, diferentes criterios, ¿no es cierto? Sí. No, me sorprendió muchísimo, o sea, me hizo recuerdo a mi infancia, a esos discursos furibundos de la infancia que uno escuchaba cuando estaba en el exilio, de esos militares machotes, grandotes, ahí, ¿no? Ese no es el militar. Mi abuelo fue militar, mi padre fue capitán general de las Fuerzas Armadas, y yo he conocido a grandes hombres de las Fuerzas Armadas y mujeres de las Fuerzas Armadas, donde la construcción mental no está vinculada a ese matonaje verbal, sino más bien a la comprensión y a la amplitud de la patria, ¿no? ¿Puede venir un cambio de rumbo en el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Vos crees que sí? Yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas y la propia policía se está fermentando algo que hay un cabreo generalizado, ¿no? Hay un cabreo generalizado. Y debe ser muy duro para un policía no tener que actuar por lo que es correcto, ¿no? Sí. Hablo de los buenos policías. Sí. Yo creo que hay buenos jueces, hay buenos fiscales, hay buenos policías. Desgraciadamente hoy día mandan los malos. Y debe ser muy duro para un buen policía, un policía de familia, un policía que cree en su verde olivo, y conozco a muchos, tener que actuar en función del interés de un partido político o de un interés puntual de un grupo político. Entonces debe estar muy complicado internamente en las dos instituciones, pero además habrás visto que ahora, sobre todo en el ámbito de la policía, por la ley que en su momento denunciamos de ascensos, sí, ya es un control absoluto del mando político sobre el mando de la Verde Olivo, o sea, es absoluto. No hay manera de que la policía, que es un rol institucional, evidentemente no es para hacer política, pero hay sectores de la policía que están haciendo política, sí, bajo un mando político. Ahora, a mí me llama la atención, este es el país de los interinatos. No hay un cargo público que tendría que haber sido elegido en el Parlamento que termine sentado ahí por mérito o por esta cosa. Siempre todos son interinos, cosa que también se da en las Fuerzas Armadas. El general Zúñiga es accidental, y yo digo que ahora sí encontré el sentido de la palabra accidental, porque que este tipo sea comandante de una de las fuerzas de las Fuerzas Armadas es pues un accidente para este país. ¿Ah? Es un accidente, sí. Ahora, sí, vuelvo a reiterar, tú me dirás, Rodrigo, es imposible que Arce pueda
generar un mínimo de apertura. Yo no creo. Yo creo que el presidente, si no genera apertura, va a tener una complicación muy grande en los siguientes 3 años, 2 años y medio de gestión que le quedan. Muy, muy grandes. Si no, y lo estamos diciendo hoy día en tu programa, sí, porque estoy seguro que muchos del gobierno siguen tu programa cotidianamente. Si el presidente Arce no entiende que el próximo año aunque se pare de pie, salga 20.000 fotos con el pacto de unidad ese, que es un bolleo, como dicen ustedes, hay un bolleo de sindicaleros bien pagados y no representan ya nada, no representan nada. Pues el presidente tiene que tener una apertura inteligente y espero que sus asesores bajen un poco el copete en el sentido de que la gestora va a ser un pleito, el pacto fiscal el 2023 va a ser un pleito y el debate de los recursos económicos a través del pacto fiscal y otras vías del 50-50 va a ser un pleito, porque el 2023 no es año electoral, el 24 sí, y en año preelectoral el 2024, consenso de por medio. Si el presidente no resuelve mínimamente estos 3 temas, más otros evidentemente, no son los únicos, va a tener complejidad en acabar su gestión, complejidad. Entonces, yo creo que él debería, si algún asesor está viendo, y que creo que ven varios tu programa, te tienen idolatría, pues... no creas, ¿sabes para qué me miran? Para ver si tenemos publicidad para entrarle y caerle a las empresas, aunque no lo creas. Seguro, y a mí me miran para ver qué otro proceso más me meten, o sea, es así. Sí, es así, sí. Así funciona, entonces, sí. Pero no hay retorno, estamos a la banda o al infierno, sí, sí. Y yo lo digo al presidente, a sus asesores, busquen vías de concertar, porque si no, yo no quiero conflictuar el país, porque un país conflictuado nos va a tomar mucho más tiempo recuperarlo. Reencaminarlo, ponerlo en buena vía, establecer un nuevo proyecto alternativo y con alternancia. Pero si el presidente es inteligente, debería intentar buscar una apertura a los debates, porque el próximo año va a ser muy difícil con estos 3 temas que te he indicado. Claro, pero... gestora, pacto fiscal 50-50. El 24 va a ser preelectoral y con un censo que va a generar muchos problemas, del cual el 23 también, otro aspecto que me olvidaba, cómo vamos a controlar a la figurita del INE. ¿Quién es la contraparte del INE? Claro. Si ya nos ha engañado tantas veces, ¿por qué no nos va a engañar en un censo? Entonces hay que armar la contraparte del INE, claro, para que el proceso censal tenga la transparencia. El 2024, acordate, estimado, el septiembre no se van a repartir recursos como se ha prometido por parte del gobierno, no va a haber eso. No va a haber plata. Y va a haber un conflicto muy grande en el tema de escaños. Entonces, sí, si el presidente quiere acumular 5, 6, 7 problemas centrales a su gobierno, yo creo que está muy mal asesorado, y lo que le recomendaría es ir aperturando estos temas para que se debatan con la sociedad civil y buscar las mejores soluciones. Pero para hacer eso necesita derrotar a Evo Morales, porque si no Evo Morales va a ser una piedra en el zapato. Y yo lo veo muy lejos de derrotarlo a Evo Morales, no porque Evo Morales, yo creo que Evo Morales lo resucitó Arce, porque Evo Morales era un cadáver político insepulto que no se daba cuenta que estaba muerto, y era un inquilino de la radio Causacho, un coca, y de ahí no movía más. Y el que le está dando salida a partir de tantos errores es el propio Arce. Ese es el problema, que Arce no entiende cuál es su rol hasta ahora. Y ya pasaron 2 años. Ese es un problema de fondo. Ese es un problema. Arce no entiende el por qué el pueblo de Bolivia lo ha elegido. No lo ha elegido para ser Evo, no lo ha elegido para ser del PS1, ni para ideológicamente ser superior a Evo, que poco o nada de ideología queda. Lo ha elegido para resolver una serie de problemas puntuales. En eso el país tuvo sabiduría, porque decidió en el sentido macroeconómico. Claro. ¿Se entiende? Aún siendo yo parte de los derrotados, o sea, esto es con absoluta transparencia. No, de acuerdo. Pero el señor ha tomado un camino equivocado, y él no es el líder de las masas, ni él fue tampoco un revolucionario desde la cuna, nada. Él es un tecnócrata, 18 años neoliberal, 16 años socialismo del siglo XXI, y ahora le tiene el reto para presentar un nuevo escenario al país, y no lo está haciendo. No se está dando cuenta que el país lo que quiere es una transformación del Estado,
con mayor agilidad para resolver los problemas de Bolivia y encaminarnos a nuevos objetivos que están a la altura de las exigencias mundiales. Bueno, estamos a 20 días de que termine el año, vamos a conversar con seguridad en antecito del cierre, pero el panorama está feo. Yo no sé cuál va a ser el rol de ustedes como Senado en la aprobación del presupuesto general del Estado. Es la última pregunta que te hago. Es que no creo que llegue al Senado, la verdad. Qué bueno. Lo veo difícil, lo veo difícil. Veamos qué pasa mañana en diputados, Sí. Pero sinceramente lo veo muy complicado. Bueno, no nos das muchas esperanzas, pero no hay para qué mentirle a la gente, ¿no? No, ¿para qué? Claro, o sea, para eso están otros, para mentirle a la gente están otros. Así Yo creo que hay es. que decirle con claridad lo que uno ve y ojalá esté equivocado, porque al final, Sí. mal que mal, este 85-15 ya es presupuesto, listo. Hay que pelear por el 50-50, Sí. hay que pelear por otros temas que te he indicado, pero bueno, no es hoy esto, no es hoy. Sí. Esa pelea no es hoy, es pelea de todos los días, venimos desde atrás y el gobierno no ha hecho caso a las propuestas a otras propuestas alternativas. Entonces, esto tendrá que ser una pelea del 2023, pero claramente en ese cálculo, vuelvo a reiterar, que ha hecho un sector del levismo para trancar el presupuesto seguramente la oposición no se suma a esto, tranquemos presupuesto, si nosotros no votamos con mayoría simple, simple, Sí. no necesitaban más que otra mayoría simple, esto se traba, porque la oposición por ahí no se suma porque tiene otra percepción de cómo hay que distribuir los recursos en el país. Entonces, le ha jugado, más allá de que se abuenen, le ha jugado a matar al gobierno. No, y van a seguir en eso. Te agradezco, vamos a estar llamándote cualquier cosa, ¿sí? Un abrazo, Carlos, gracias. Querido. Un abrazo a la Ya, patria. igualmente vos.